Ejercicio 8. Cuando se acciona el flash de una cámara, las baterías inmediatamente empiezan a recargar el condensador del flash, que almacena una carga eléctrica dada por la función Q de t igual a 100 por 1 menos la exponencial de menos t medios, donde t se mide en segundos. A. Sabiendo que Q es 1 a 1, halla su inversa. Entonces, escribamos a Q como la función y igual a 100 por 1 menos la exponencial de menos t medios y despejemos de acá t. Entonces primero dividamos entre 100 ambos lados, despejemos la exponencial de menos t medios ahora saquemos logaritmo natural. Esto de aquí es menos t medios y finalmente multipliquemos por menos 2 ambos lados y aquí nos queda menos logaritmo natural de menos 1 y sobre 100. Listo, entonces Q inversa de t es la función menos 2 logaritmo natural de 1 menos y sobre 100. Listo. Literal B. Calcule Q inversa de 50 e interprete su significado. Bueno, entonces la pregunta aquí es ¿cuánto es Q inversa de 50? Entonces recuerden que Q inversa de 50 es el valor de t tal que Q de t da 50. ¿Listo? Entonces podemos aquí usar de una vez la inversa. Entonces Q inversa de 50 es menos 2 logaritmo natural de 1 menos 50 sobre 100. Esto es menos 2 logaritmo natural de 1 menos 1 medio. Esto es simplemente menos 2 logaritmo natural de 1 medio. Entonces aquí podemos simplificar. Podemos reescribir esto como logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2, usando propiedades del logaritmo natural. Y aquí logaritmo natural de 1 es 0, entonces nos queda simplemente 2 logaritmo natural de 2. Entonces con la calculadora podemos aproximar esto a 1,3863. Listo, entonces ¿cuál es el significado de esto? Bueno, entonces Q es una función que va del tiempo a carga. Entonces Q inversa, la función que va de carga a tiempo. Entonces este valor de aquí es el tiempo necesario para que la carga sea de 50 y las unidades aquí coulombs. Ejercicio 9. La cuenta inicial en una cepa bacteriana es 9500 bacterias. Una hora después, un biólogo observa que la población aumentó a 10.000. A. Suponiendo un modelo de crecimiento exponencial, P de t igual a P sub 0 por exponencial kt, expresa el número de bacterias P como función del tiempo t en horas. Entonces,
se ha indicado que la población inicial P sub 0 es 9500 y que P de 1 es igual a 10.000. Entonces en el modelo exponencial tenemos Pt igual a 9500 exponencial de K por T. Entonces vemos que 10.000 es igual a 9500 exponencial de K por 1. Entonces cuando metemos aquí 1 nos debe dar 10.000. Eso es lo que dice esta ecuación de acá. Entonces resolvamos para acá. Entonces resolviendo para acá, recuerden, pasamos 9500 aquí a dividir y después tomamos el logaritmo natural y acá nos queda el logaritmo natural de 20 sobre 19. Entonces la función p sub t, perdón, la función p de t es igual a 9500 exponencial de t logaritmo natural de 20 sobre 19. Esta es la función que estábamos buscando. Literal B. Si P igual a f de t, o sea P es función del tiempo, calcule la inversa de P y explique su significado. Entonces B entonces la pregunta es ¿quién es la inversa de P? Entonces otra vez escribimos y igual a 9500 exponencial de x logaritmo natural de 20 sobre 19. Entonces despejemos de aquí x. Entonces esto nos da y sobre 9500 exponencial de x logaritmo natural de 20 sobre 19. Ahora tomamos el logaritmo natural de la exponencial aquí, entonces aquí podemos bajar este exponente. Entonces vean que aquí podemos pasar, vean que este es exactamente K, entonces x nos queda 1 sobre el logaritmo natural de 20 sobre 19 por el logaritmo natural de y sobre 9500. Entonces esa es la función inversa que estábamos buscando. Entonces t de p es igual a 1 sobre, podemos escribir aquí 1 sobre k, que k es el logaritmo natural de 20 sobre 19 por el logaritmo natural de p sobre 9500. Entonces, ¿qué significa acá esta función? Entonces, para obtener una cepa P, ¿cierto?, con P bacterias, se necesita un tiempo T de P. Listo, entonces si metemos aquí, por ejemplo, 9500, entonces vean que esto da logaritmo natural de 1, queda 0, entonces no necesitamos tiempo, no necesitamos que pase tiempo para obtener una cepa de 9500, porque 9500 se da en el tiempo igual 0. Si metemos 10.000, entonces esto nos va a dar 1, o sea que para obtener una cepa de 10.000 bacterias necesitamos que pase una hora. Entonces esto es lo que significa esta función. Ejercicio 10. ¿Cuánto tarda en duplicarse una cantidad de dinero que crece a una tasa de interés anual del 6%? Entonces vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí por si no recuerdan la fórmula,
Entonces tenemos en el tiempo 0 entonces tenemos una cantidad de dinero inicial de sub 0 en el tiempo 1. Entonces sabemos que crece a una tasa anual del 6%. Entonces esto es de 0 por 1.06. Entonces recuerden que esto aquí es de sub 0 más de sub 0 por 0.06. Entonces aquí es donde sale este 1.06. Después de 2 años volvemos a multiplicar esto por 0.06 y le sumamos lo que teníamos. Eso nos va a dar de 0 1.06 al cuadrado. Listo. Y en 3 lo que tenemos lo multiplicamos otra vez por 1.06. Entonces nos queda esto al cubo. Entonces ya ven más o menos cuál es la fórmula de dt es igual a d0 por 1 más r, el interés en decimales, a la t. Es donde t aquí está indicado en años. Bueno, entonces la pregunta acá es ¿cuánto tiempo se necesita para que d sub 0, el dinero que tenemos al inicio, se duplique? Entonces aquí la pregunta es ¿para qué valor de t 2 veces d sub 0 es igual a d sub 0 1.06 a la t? Listo, entonces dividimos ambos lados por d sub 0. Entonces 2 es igual a 1.06 a la t. Tomamos el logaritmo en base 1.06 ambos lados. Y este es el tiempo t que estábamos buscando. Entonces recuerden que podemos escribir esto de acá como logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 1.06. Y esto con la calculadora nos da aproximadamente 11.896 años. Entonces 11 años, casi 12 años se necesitan para que el dinero inicial se duplique. Ejercicio 11. Halle la vida media de una sustancia radioactiva que tarda 20 horas en reducirse en un 30%. Entonces recordemos la ley general de decaimiento radioactivo. La cantidad de materia en un tiempo t se da como la función la cantidad inicial por la exponencial de menos lambda t ley general de decaimiento radioactivo, y nos están diciendo que después de 20 horas el material se ha reducido en un 30%, es decir, que queda el 70% del material. O sea que 0.7 por n0 es igual a n0 exponencial de menos lambda por 20. ¿Listo? Entonces aquí estamos diciendo que queda el 70% del material. Recuerden que multiplicamos por 70 y dividimos sobre 100, que es lo mismo que multiplicar por 0.7. Entonces resolvemos para lambda, dividimos ambos lados por n0, nos queda 0.7 exponencial de menos lambda por 20, tomamos el logaritmo natural, nos queda el logaritmo natural de 0.7 igual a menos lambda por 20 y multiplicamos por menos 20 ambos lados, perdón, dividimos por menos 20 ambos lados, lo que nos da finalmente menos logaritmo natural de 0.7 todo sobre 20.
Entonces esta es la constante de lambda. Constante lambda. Entonces ahora la pregunta, ¿cuál es la vida media de la sustancia radioactiva? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la cantidad de materia inicial se reduzca a la mitad? Es decir, n sub 0 medios igual a n0 exponencial de t menos logaritmo natural de 0.7 todo sobre 20. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el valor de t para que se satisfaga esta ecuación? Entonces de aquí podemos cancelar n0 a ambos lados o dividir por n0 a ambos lados. Esto nos da un medio igual a exponencial t menos logaritmo de 0.7 todo sobre 20. Tomamos el logaritmo natural a ambos lados. Entonces el logaritmo natural de un medio es igual a t por menos logaritmo natural de 0.7 sobre 20. Recuerden que aquí esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2, o sea que esto es menos logaritmo natural de 2 solamente. Entonces de aquí podemos despejar t y esto nos da 20 logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 0.7. Listo, y ese es el tiempo necesario para que la cantidad de materia se reduzca a la mitad. Entonces con la calculadora vamos a aproximar esto. Esto nos da 38,87 horas. 38,87. Bueno, aparte quiero recordar aquí las fórmulas de periodo de semidesintegración. Esto es logaritmo natural de 2 sobre la constante lambda. Que vean que es justamente lo que nos dio aquí. Logaritmo natural de 2 sobre la constante lambda. Y la otra fórmula es el tiempo de vida promedio. La fórmula T igual a 1 sobre lambda. Esto es todo el ejercicio. Ejercicio 12. Una aspirina de 400 miligramos tiene una vida media de 8 horas en el cuerpo de un paciente. A. Exprese la cantidad de aspirina A mayúscula presente en el cuerpo después de T horas. Entonces recordemos la fórmula del ejercicio anterior del periodo de semidesintegración viene dada por logaritmo natural de 2 sobre lambda. Listo, entonces aquí nos están dando este valor. Nos dicen que la vida media es 8 horas, de donde concluimos que lambda es logaritmo natural de 2 sobre 8. Entonces la cantidad de aspirina después de T horas viene dada por la cantidad inicial 400 exponencial de menos lambda t, que es menos logaritmo natural de 2 sobre 8 por t. Entonces aquí podemos simplificar esto. Podemos reescribir como 400 exponencial de menos logaritmo natural de 2 a la t octavos. Y vean que esto de acá es un medio. Entonces a de t es 400 un medio a la t octavos. B. Estima el tiempo necesario para que la cantidad de aspirina se reduzca a 80 miligramos. Entonces, nos preguntan
cuando a de t es igual a 80. Entonces sabemos que para un tiempo t esto nos da 80, entonces despejemos de acá t. Entonces dividimos aquí entre 400 ambos lados. Listo, vamos a simplificar acá. Esto nos da un quinto. Ahora tomamos el logaritmo en base 1/2 para bajar este exponente. Vamos a hacerlo aquí. Logaritmo en base 1/2 de 1/5. Entonces de aquí nos queda que t es igual a 8 por, reescribamos esto como logaritmo natural de 1/5 sobre logaritmo natural de 1/2. Entonces recuerden que esto aquí es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 5 y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto nos queda 8 menos logaritmo natural de 5 sobre menos logaritmo natural de 2, aplicando la misma propiedad. Y finalmente t es 8 logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2. Y esto lo podemos aproximar con la calculadora. Y esto es aproximadamente 18.58 horas. Listo, entonces es la cantidad de tiempo que se necesita para que queden 80 miligramos de aspirina. Ejercicio 13. Un automóvil recorre 100 kilómetros por una carretera que parte de Medellín. Los primeros 50 kilómetros son planos y a partir de allí la carretera tiene una pendiente constante del 2%. La elevación de Medellín es de 1500 metros sobre el nivel del mar. Sea fx la altura en metros sobre el nivel del mar del automóvil cuando éste ha recorrido x kilómetros. La distancia en kilómetros recorrida por el automóvil después de t horas está dada por g de t. La gráfica de g se muestra a continuación. Suponga que la cantidad de gasolina en galones que el automóvil gastó en r kilómetros recorridos fue HDR igual a 1/10 de R para R entre 0 y 50 y 5 más 1/5 de R menos 50 para R entre 50 y 100. En caso de existir, haya el significado, las unidades y las fórmulas para las siguientes funciones: f inversa, g inversa, f compuesta h inversa, h compuesta f inversa y la inversa de h compuesta g. Bien, entonces vamos a dibujar las gráficas de f, g y h aquí, y al frente escribimos las fórmulas de cada una de ellas y después resolvemos para las funciones inversas indicadas. Entonces nos dicen que un automóvil recorre 100 kilómetros por una carretera. Entonces esto va a llegar hasta 100 kilómetros. Parte de Medellín, los primeros 50 kilómetros son planos. Entonces aquí en 50 nos están diciendo que la altura no cambia. Entonces esta función es constante aquí. Parte de Medellín, que tiene una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de los 50 kilómetros, la pendiente es constante del 2%. Es decir que por cada kilómetro sube el 2% del kilómetro. O sea que sube 1 por 0.0, que es 0.02 kilómetros. Entonces, como avanzamos 50 kilómetros, debemos subir 1000 metros. Entonces multipliquen 50 por 0.02. Eso nos da 1. Entonces sube 1 kilómetro. Pero aquí está en metros. Recuerden que la altura aquí está en metros. Entonces va a subir hasta 2500. O sea que
la gráfica es más o menos esta. Y para la fórmula, entonces f de t, perdón, f de x va a ser 1500, entonces va a ser constante, para x entre 0 y 50. Y para esta recta resolvemos con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Aquí tenemos el punto 50 1500 y el punto 100 2500. Entonces si ustedes resuelven les da 1500 más 20 x menos 50, y esto es para todo x mayor o igual que 50. Bueno, y esto menor o igual que 100 de una vez. Listo. Ahora G de t nos muestra en la gráfica. Entonces aquí está 1, 2, 3, 50 y 100. La distancia en kilómetros recorrida por el automóvil después de t horas está dada por G de t. Entonces, después de una hora, el automóvil ha recorrido 50 kilómetros. Y en las siguientes 2 horas, el automóvil baja la velocidad y recorre apenas 50 kilómetros más en 2. Entonces la fórmula de G de t va a ser aquí otra vez con dos puntos, hallamos la ecuación de esta recta. Esta primera va a ser 50t, otra vez para t entre 0 y 1, y la segunda recta es 25t más 25 y t entre 1 y 3. Listo, entonces recuerden que esta recta de acá, la recta se encuentra como y menos y0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x menos x0. Entonces a la izquierda está la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y aquí tenemos los dos puntos que son 1,50 y 3,100, y eso nos da 25t más 25. Y h de r, entonces h nos dan la fórmula, esto es r décimos para r entre 0 y 50 y 5 más r menos 50 sobre 5 para r entre 50 y 100. Entonces dibujemos la gráfica de esto. Entonces primero hasta aquí hasta 50, después 100, nos da 5, 10, 15. Entonces vean aquí, en 0 vale 0 y en 50 vale 5. Es una recta, un segmento de recta que va de 0, 0 a 50,5, y el siguiente también es un segmento de recta. Entonces si metemos 50 nos va a dar 5 otra vez, y si metemos 100, entonces esto nos va a dar 100 menos 50, 50 sobre 5, 10 más 5, 15. Bueno, entonces más o menos estas son las gráficas. Y bueno, ¿qué significa cada una? O más bien, ¿de dónde a dónde va cada una de ellas? Entonces f va de distancia recorrida a altura. G va de tiempo en horas a la distancia recorrida. Y h nos dicen que es de distancia a la gasolina que consume el automóvil.
Ahora la segunda parte del ejercicio. En caso de existir, halla el significado, las unidades y la fórmula para las siguientes funciones. Entonces empecemos con f inversa, g inversa y h inversa. H inversa no aparece propiamente en la lista, pero igual la vamos a necesitar. Entonces notemos que f no es inyectiva. Esto porque, por ejemplo, f de 0 y f de 50 es 1500, por tanto f inversa no tiene sentido. Entonces la cuarta función de la lista, h compuesta de f inversa, tampoco tiene sentido. Entonces f inversa y h compuesta f inversa no tienen sentido. Ahora g inversa. Entonces recuerden que hallamos la inversa de cada uno de los tramos. Entonces para el primero escribimos y igual a 50t, despejamos t, entonces nos quedan aquí t sobre 50 para este tramo, y para el otro tramo t menos 25 todo sobre 25. Listo, ahora los intervalos para cada uno de los tramos. Entonces vean que el primer tramo va de 0 a 1, entonces en el rango va de 0 a 50. Y el segundo tramo va de 1 a 3, en el rango va de 50 a 100. Entonces ponemos el intervalo de 50 a 100. Ok. Bueno, ahora esta función g va de tiempo a distancia, entonces g inversa va de distancia a tiempo. Entonces esto nos da la idea de las unidades que tiene la función. Ahora h inversa de r. Entonces hallamos la inversa de cada uno de los tramos. Primero nos da 10r y el segundo nos da 5r más 25. Entonces miremos, el intervalo del primer tramo va de 0 a 50 y en el rango va de 0 a 5. Entonces este va de 0 a 5. Y el segundo, 50 a 100, va de 5 a 15. Listo. H va de distancia a gasolina, entonces H inversa irá de gasolina a distancia. Entonces esta función nos va a decir que después de cierta cantidad de gasolina, aquí la gasolina va a ser en galones, o sea que después de tantos galones, de R galones, se va a recorrer H inversa de R esa distancia. Listo, en kilómetros. Entonces ahora podemos hallar F compuesta H inverso. Utilicemos aquí T. Bueno, entonces esta función, vean que va de H inverso, o sea que de gasolina a distancia, y F va de distancia a altura, o sea que esta función finalmente irá de gasolina en galones a altura. Entonces después de tantos galones de gasolina, ¿qué altura alcanza el automóvil? Bueno, entonces miremos. Aquí va de 0 a 5, la inversa. 0 a 5 cae de 0 a 50. Entonces vean que f de 0 a 50 lo manda a 1500. Entonces el primer tramo es 1500 para t de 0 a 5. Listo. El segundo tramo, entonces el segundo tramo de 5 a 15 lo manda a 50 a 100,
y 50 a 100 lo manda a 1500 más 20, x menos 50. Entonces el segundo tramo es de 5 a 15 y metemos 5r más 25 aquí en esta x, y eso nos va a dar 1500 más 1000, no, perdón, 100 t menos 5. Listo, pueden revisarlo en las respuestas. 1500 más 100 t menos 5. Bueno, y nos queda finalmente, dijimos que h compuesta f inversa no existía, nos queda h compuesta g todo inverso. Entonces hallemos primero h compuesta g. Entonces podemos hacer aquí dos cosas: hallar primero h compuesta g y después la inversa de esa, o utilizar la propiedad h compuesta g inversa es la g inversa compuesta h inversa. Entonces yo voy aquí a utilizar primero hallar h compuesta g, y después hallo la inversa de esta función. Entonces vean que esta función g va de tiempo a distancia y h va de distancia a gasolina. Entonces esta función va a ir de tiempo a gasolina. Listo, entonces la función que estamos buscando va a ir de gasolina a tiempo. Bueno, entonces el primer tramo g de 0 a 1 y h, perdón, de 0 a 1, eso lo manda de 0 a 50, y 0 a 50 lo manda a 0,5, o sea que está bien. Metemos 50t en r décimos y esto nos va a dar 5t, y esto es para t entre 0 y 1. Y el siguiente tramo, 25t más 25, de 1 a 3 lo manda a 50 a 100, y vean que h 50 a 100 lo manda a el mismo tramo, o sea que metemos 25t más 25 en 5 más r menos 50 sobre 5. Entonces esto es 5 más 5t menos 1, y esto es de t entre 1 y 3. Entonces vean que aquí simplificando nos queda simplemente 5t y 5t, o sea que esto es simplemente 5t y todo entre 0 y 3. Listo, entonces hallar la inversa de esta función es más sencillo. Entonces h compuesta g inversa de t va a ser simplemente la función t quintos, y vean que 0 a 3, este 0 a 3 de acá de g, 0 a 3 lo va a mandar a 0 a 15. Entonces t va a estar entre 0 y 15. Y recuerden que h compuesta g va de tiempo a gasolina, entonces la inversa irá de gasolina a tiempo.